Muy bien, listo. Entonces, hoy vamos a dar un paso hacia adelante y después del llamado somos enviados, vayan y hagan discípulos. Hoy vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a entender qué pasa después del llamado. Hemos venido por un caminar, limpiando nuestro corazón, entendiendo lo que es el pecado, la raíz de iniquidad. Dios nos hizo un llamado y ahora viene otra parte. Les voy a contar qué pasaba en la historia de la conversión de una persona cuando llegaba el Evangelio. Yo llegué al Evangelio hace muchos años y como les he contado, yo empecé en la iglesia católica y me acuerdo de esos primeros pasos recibiendo al Señor. Se nos predicaba sobre salvación y amor de Dios y amor a Dios. Pare de contar. Nunca escuché una prédica o alguien hablándome sobre prosperidad. Nunca un estar bien económicamente o estar en un momento de abundancia fue un indicador de espiritualidad, como ahora sí lo es. ¿Sí me hago entender? Pareciera que el Evangelio se ha transformado a: si tú estás bien, es que tienes a Dios. Si no estás bien, es que no tienes a Dios. Pero me acuerdo cuando yo empecé y nunca ese fue el centro del Evangelio. Por el contrario, estábamos con personas que pasaban por dificultades y unos y otros nos apoyábamos, no económicamente, sino dándonos ánimo. Bueno, vamos a salir de esta, vamos para adelante. Y fue un caminar en el que aprendimos a buscar del Señor. Yo no sé por qué ahora cuando uno dice: no, me quedé sin trabajo, no, me tocó cerrar la empresa, no, tal cosa, miran como, sí, te falta la bendición de Dios. Como si la bendición fuera directamente proporcional a la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta del banco. La espiritualidad y el buscar a Dios no es eso. Y hoy vamos a hablar precisamente de alguien que la estaba pasando mal y que podríamos juzgar: ¿será que por estar en la inmunda está mal? Vamos a ver. Y hoy vamos a hacer, hay un videojuego aquí que me gustan mucho, que empieza uno adelante y se va devolviendo uno en el tiempo y vuelve a jugarlo. Entonces empieza en el final y uno se tiene que ir devolviendo. Es una locura de concepto. Y basado en eso, hoy vamos a hacer el mismo ejercicio acá. Vamos a ver y nos vamos a devolver para ver qué fue lo que pasó. Entonces entremos en materia, vamos para Hechos. Hoy no la vamos a pasar en Hechos 16. Hechos 16, versículos del 31 al 33. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Estamos viendo a alguien, todavía no sabemos quién es, estamos viendo a alguien que se regocijó en estar con los apóstoles, les lavó las heridas, es decir, estaban cascados, y los atendió y los acogió en su casa. Alguien acaba de recibir al Señor con gozo. Como en el videojuego, nos vamos a devolver para entender la historia. Vamos a analizar la historia. Dice así, ahí en Hechos 16, 25 al 30. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Contexto. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Pablo y Silas, ¿sí? Creo que el más protagonista es el carcelero, pero ya lo vamos a ver. El que se convierte y acaba de invitarlos a su casa es el carcelero. Era romano, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Entonces, contexto histórico, que ya se la saben, ¿sí o no? Ya se lo saben. Pero resulta que están predicando Pablo y Silas y van bien, están calienticos en el Espíritu Santo. Están orando y la gente se sana. Están predicando y la gente se convierte. Y van caminando y llega una profetisa con un
espíritu de adivinación. Primer punto que hay que ver. Ahora, ¿el espíritu de adivinación existe? Sí. ¿Hay gente que puede adivinar el futuro? Sí, existe. ¿Pero viene de Dios? No. Es un espíritu de adivinación que viene sobre la persona y adivina el futuro. Incluso hay iglesias que hacen ese tipo de cosas dentro de la iglesia que puede mezclarse con un espíritu de adivinación. Dime, papá. Lo que vimos hace 8 o hace 15, que hablamos sobre, ojo con ese espíritu, porque trato de buscar adivinación para poder conocer el futuro. Pero pilas, esta persona que tenía un espíritu de adivinación le producía plata a los jefes de ella. Entonces resulta que ella, pues, era una adivina que cobraba por predecir el futuro. Y como acertaba, porque era un espíritu de adivinación, pues le hacía ganar plata a los dueños. Y ellos, sabrosito, se lucraban de la adivinación de la profetisa. Pero van caminando Pablo y Silas, y el mismo espíritu de adivinación que habitaba en ella les dice: háganle caso a este par de hombres, que esos dos hablan del verdadero Cristo, hablan de Jesús. Y Pablo le molesta. ¿Por qué le molesta a Pablo si era una verdad? Porque reconoció el espíritu que habitaba en ella. Él dijo, a través del discernimiento de espíritus, así digan cosas buenas. Paréntesis, muchachos y muchachas que están creciendo, cuando alguien les endulce el oído, a veces no es un espíritu de Dios, ¿sí? A veces llega de otro lado y uno tiene que tener discernimiento de espíritus. Para los más grandecitos, a veces nos proponen un negocio o un trabajo que no viene de Dios y hay que tener discernimiento para saber qué es. Cuando Pablo discierne, se voltea y dice: ese espíritu de adivinación que tiene esta mujer se tiene que ir. Le ordena y lo saca. ¿Qué pasa? Que los jefes de la profetisa pues no les gustó porque se quedaron sin su ingreso. Entonces empiezan a apresarlos y a difamar sobre ellos, empiezan a hablar mal de ellos y los meten a la cárcel. O sea, ¿dónde encontramos a Pablo y a Silas? En la cárcel. Que si hoy estuviéramos en la iglesia moderna, alguien podría juzgarlos y decir: ¿cómo así que en la cárcel un hijo de Dios? ¿Cómo así que en la cárcel alguien que predica el evangelio? Eso no es normal con lo que vemos hoy en día, con el evangelio de la prosperidad y que todos tenemos que estar bien y caminando. Ojo, hubiéramos juzgado a Pablo en la iglesia de hoy. Pero Pablo está ahí en la inmunda. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿De quiénes? De todos. O sea, Pablo y Silas no estaban presos solos, había más presos con ellos, ¿sí? Podían haber ladrones, abusadores, ¿sí? Alguien más estaba metido en la celda. Y ojo, porque nos van a explicar qué fue lo que pasó. Entonces abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Una tradición romana: cuando un soldado no puede cubrir su labor, se mataba. El harakiri pero romano, ¿cierto? Entonces ellos decían: oiga, ¿cómo así? ¿No cumplí con mi labor? ¡Chum! Toma tu tomate, ¿cierto? Y ahora, miren quién era el que se iba a matar, el que los estaba custodiando. Ahora, ellos habían sido lastimados, ya lo vamos a ver. Ellos podían haber sido las personas, o sea, este carcelero había podido ser uno de los que les pegó antes. Pero Pablo, si no interrumpe, le dice: no, se va a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cuántos? Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero él me revisó
algo. Devolviéndome un poquito más, este carcelero estaba cumpliendo con una labor que le habían encomendado, cuidarlos. Y él se encargó, él aseguró que todos tuvieran cadenas en los pies. Sí, porque no era como ahora uno ve. Ahora no sé si saben, pero hay personas que vigilan los derechos de los presos, ¿cierto? Porque tienen que ser tratados con dignidad. En esa época, no. En esa época hacían con los presos lo que se les daba la gana. Y ellos habían sido lastimados. Ellos, antes de ser encarcelados, fueron azotados, dice la palabra, con vara. O sea, no fue con un lazo, sino con vara. Y les dieron duro. Y después los encarcelaron. Y este personaje que los encarcela está viendo un testimonio de los que están adentro. Contexto. ¿Quién está en la inmunda? Pablo y Silas. ¿Con justa causa? No. Y hay más gente con ellos presa, también todos agarrados de pies y mano. ¿Y qué empiezan a hacer Pablo y Silas? A hacer adoración. Y cantan himnos. Y empiezan a cantar. Como lo que estábamos haciendo ahorita. Por eso es tan importante cantar y movernos en el Espíritu de Dios. Y empezaron a cantar. ¿Y quién los escuchó cantar? Los que estaban alrededor y el carcelero. Los que estaban alrededor y el carcelero. Ambos escucharon cantar a estos dos personajes. Pero ¿qué pasó luego? Miren, porque esto se pone buenísimo. Entonces el carcelero, cuando se iba a matar, dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pregunta: ¿se habían podido escapar los demás después del terremoto? Sí, todos se habían podido escapar, tanto Pablo y Silas como los demás, pero ellos no se escaparon. Algo pasó, que dijeron: no, ¿cómo nos vamos a ir? Porque un papayazo de estos, ¿ustedes se imaginan que allí en la Modelo se caiga una pared y que todos se queden quietos? Puede pasar que un pastor diga: y ese muro se cae en el nombre de Jesús, y todos miran y este man tumbó un muro, este me puede sacar y me puede poner en Miami si quisiera, ¿sí? Pero aquí pasó esto: estos otros reconocieron que fue por la obra de Pablo y Silas que hubo el terremoto y que se soltaron sus cadenas, y no salieron a correr. Ellos también querían lo que Pablo y Silas tenían. Y miren lo que pasa en el corazón de este carcelero. Y él pide la luz para ver, y llega y se postra a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué se convirtió el carcelero? Porque ellos tuvieron misericordia de él. Porque no merecían estar ahí. Él los escuchaba cantando y les cogió el sueño mientras ellos hacían adoración y alabanza. Y a él le cogió el sueño, y cuando se despertó, como a muchos, sí, él se fue así, dormidito. Cuando prum, lo despertó la bulla y dijo: me tocó matarme. Y Pablo, miren esto, si esto hubiera pasado en tiempos de hoy, y alguien que nos hace daño, que nos pegó, nos lastimó, se va a suicidar, uno dice: por meterte con el ungido del Señor. Así tenía que terminar el que me atacó a mí, porque soy un hijo de Dios. No, miren que Pablo, siendo el que seguramente le había pegado, el que lo encarceló, el que era su enemigo en ese instante, tuvo misericordia. Le dijo: no, hermano, no se mate, tranquilo, aquí estamos todos y nadie se va a ir. Esto fue un testimonio tan bravo para el carcelero, que ¿qué hizo? Díganme qué tengo que hacer, yo quiero de esto que ustedes tienen. ¿Quién tiene un corazón así? Que yo ayer los azoto, les pongo cadenas, están aquí sin justa causa, se rompe todo y no se vuelan y cuidan mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. Si Pablo hubiera juzgado a este hombre, no le predica el evangelio. Pero ¿quién se salvó? Él, su casa y todos los que estaban con él. Que permítanme sospechar algo que dice que no está escrito literal, pero yo creo que los demás que estaban en la cárcel, todos terminaron en esa oración. Todos los otros presos que estaban ahí dijeron: yo quiero de esto. ¿Quién tiene el poder para hacer temblar una cárcel que nos quite esto? Que el mismo soldado romano que nos tenía preso ahora nos invite a su casa para compartir la palabra. Y así es.
como Dios quiere que nosotros vayamos anunciando la buena nueva. Vamos ahí atrásito a Hechos 8. Otra historia muy conocida por todos. Y vamos a ver lo mismo del videojuego, adelante y nos devolvemos. Resulta que en Hechos 8 está la historia de Felipe y el eunuco. Hace 8 días aprendimos que era un eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La iglesia moderna le dice: si te quieres bautizar, tienes que hacer el curso de 7 semanas. Bautizo 1, bautizo 2, bautizo 3. Sumérgete en el agua 1, ¿sí? Nace de nuevo 2. No, Felipe en una sola intención le dijo: ¿usted cree que en Jesucristo? Vamos a ver, vamos a bautizarlo. Vamos lo que tenemos que hacer. Ahora me voy a volver para explicarles quién era este personaje. Pero ojo, lo importante es que esta persona aceptó al Señor, ¿cierto? Y tuvo un cambio de corazón. ¿Por qué pasó? Vamos a retrotraer el juego y nos devolvemos a Hechos 8, versículo 26. ¿Qué dice ahí mismito en el versículo 26? Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Esa zona de Gaza, que es la zona que tanto está en disputa y todo, es una zona que espiritualmente significa mucho para unos, pero económicamente significa mucho para otros. ¿Listo? Entonces resulta que en el desierto, entonces se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ese parrafito tiene un contenido muy rico. Primero, ¿era de Jerusalén? ¿Era judío? No. Era oscurito, ¿cierto? Él no era del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios. Eso nos habla mucho, ¿sí? Pero miren, era etíope, era eunuco. O sea, había sido castrado y estaba al cuidado de cosas de la reina. Pero ¿qué cosas era lo que cuidaba? Funcionario el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, era el financiero. Era un man importante dentro del pueblo. Era el financiero oficial del reino, que cuidaba los tesoros del rey. Ojo, porque esto significa mucho. El tipo era importante. Y había venido a Jerusalén para adorar. Cuarta característica, era creyente. Ya había recibido algo. Él ya había recibido en algún momento una palabra de Dios. Y él era creyente. O sea, las características se prestaban para que viniera el momento de la estocada final. Pero faltaba quien le diera esa estocada final. Y llega Felipe. Claro, pero ya vamos a ver eso. Entonces, ahí me devuelvo otro poquito. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esto es hermoso. Primero, él tenía el dinero para comprar el rollo, que no era tan fácil de conseguir. Y viene con el rollo y él lo va leyendo. Y Felipe viene trotando al lado. Felipe, oiga, y reconoció lo que estaba leyendo. Ahora, para Felipe ser Felipe, ¿qué necesitaba? Conocer la Biblia. Que no nos pase eso. Qué oso. Me pasa a mí todo el tiempo, así que tranquilo que el palo es para todos. Porque uno sabe que hay cosas que están en la Biblia, pero no sabe dónde están. ¿Sí? Entonces uno sabe que escrito está,
pero no sabe dónde. Felipe va corriendo y dice, yo sé qué libro es ese. Yo sé lo que está leyendo. Usted está leyendo Isaías. ¿Qué, hermano, entiende? Y el otro le dice, no, pero ¿cómo va a entender? ¿Sí? ¿Cómo va a entender si nadie me enseña? Entonces, uno, para predicar, conocer la palabra también se necesita. Así que vamos a estudiarla. Por eso es importante venir a culto, hacer los cursos bíblicos y nuestro devocional, para ir familiarizándonos con la palabra, para saber dónde está cada cosa. Y lo segundo y más hermoso sucede a continuación. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Espérenme, no. Y a partir de ese versículo que estaba leyendo, que en ese momento no eran versículos, era un texto completo, Felipe le empezó a enseñar la obra de Jesús. Él le pregunta, ¿pero de quién está hablando? ¿De él mismo o de otro? Y él, a partir de esa pregunta, empieza a revelar a Jesús. Una tarea que me puso mi pastor. Ustedes saben que mi pastor es el pastor Joel. Me dijo, Jair, ¿estás preparado para predicar sobre Jesús partiendo de cualquier texto de la Biblia? Yo me quedé así y le dije, pues pastor, con cualquier parte del Nuevo Testamento me le bandeo, pero con Números, con Levítico, y conociéndome al pastor Joel como me lo conozco, me dice, con todo se puede, y le creo. Eso significa que tenemos que estudiar más palabra. Es decir, que alguien le dé papaya a uno y le diga, pero mire Salomón, toda la riqueza que tuvo. De Salomón puedo partir para enseñarles lo que hizo Jesús, que fue fuente de sabiduría y nos la dio para todos nosotros. Si me hago entender, de cualquier texto, cualquier papayita que nos den, nosotros decimos, aquí viene el lugar para yo enseñar. Pero para eso requiere una preparación nuestra. ¿Sí? Si vieron la consecuencia final, me quiero bautizar, quiero buscar al Señor. ¿Qué pasó antes? Una persona preparada, dispuesta, que aceptó el llamado, porque él estaba quieto en su casa. Y resulta que le dijeron, vaya y busque, y él va. ¿Y qué no está aquí? Pero pues pasa que Dios después se lo lleva para otro lado donde lo necesita. ¿Sí? Somos esos disponibles que Dios mira desde arriba y dice, ¿a quién tengo en la Javeriana? Muestre a ver, Jair, vaya a ver. Me acabo de jalar las orejas porque tengo 3 estudiantes que tengo así en el ojo y me ha dado como impresión hablar. Ustedes saben que es delicado en una universidad empezar a hablar, aunque yo me echo mis prediquitas ahí mientras estoy dictando clase, pero hay 3 que Dios me ha inquietado mucho a que les hable y a invitarlas. Pero miren, Dios necesita que donde estemos, ¿sí? ¿Tendré a alguien en Salitre Alto para que dé las buenas nuevas? ¿Tendré a alguien en la empresa trabajando en producción ahí que lleve la buena nueva? Entonces está uno quietico así, háblame Señor que tu siervo escucha, y a correr detrás del carro, y si lee, si entiende lo que está leyendo. Después del llamado somos enviados. Vamos a ver quién más fue enviado. Vamos a hablar de 4 casos hoy y vamos a entender cómo viene el llamado. Vamos a Hechos 9, versículo 18. Vamos a ver cómo funciona. Miren esta hermosura. Vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de la Biblia. Y vamos a empezar de adelante y nos devolvemos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es el otro nombre? Pablo. Pablo, el gran Pablo, autor de gran parte de las cartas que nosotros leemos y nos formamos, pasó por acá. Pero él no es el protagonista, él no fue el enviado. Vamos a ver quién lo envió y a quién envió y a hacer qué. Esta es la parte final, esta es la parte donde todos dicen, ay, Saulo tan bello, se convirtió y ahora es Pablo, qué belleza. Pero para que llegue un Pablo, tuvo que haber un Ananías. Vamos a Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que
que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hay una parte entre, ojo, él recibe esto, pero aquí Ananías argumenta y dice: Señor, yo he escuchado de Saulo. Ahora, yo sé que tú me estás hablando. O sea, si vieron la respuesta de un Ananías: heme aquí, Señor, como todos los sapos que somos. ¿Sí? Sí, Señor, donde tú me mandes. ¿Sí? ¿Vas a ir a predicar a la cárcel modelo? No, Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí Ananías se para y le dice: heme aquí, ¿qué hay que hacer? Vas a ir a hablarle a Saulo. Señor, no sé si sabes las últimas noticias, pero Saulo nos está matando. Ahora, piensen en la persona que más odia a la iglesia cristiana. Alguien que le tenga mucha bronca a las iglesias, que no nos puedan ni ver, no lo van a decir en voz alta, pero cada uno puede tener un archirrival de la iglesia o suyo. Alguien que lo ha odiado, habla mal de usted y todo, y en una visión le dicen: y es que no solo era que hablara mal, era que los quería matar. Sí, o sea, piensen en eso, o sea, lo grave que era este personaje. Y Ananías dice: yo creo, si me hubiera pasado a mí, ay, no jodas, Señor, manda a otro, porque a mí me da como miedito. Hay un matando pastores allí no, ¿yo qué voy a ir? ¡Qué peligro! ¿Sí? Ananías se lo expresa al Señor y le dice: no, ¿yo a qué voy a ir por allá? ¿No has escuchado? Él está matando gente. Y volvemos al meme. ¿Cuántas veces lo he hecho? 3 veces. Estoy hablando en chino, papi. ¿Sí? Y ese el mismo meme. Es que Dios nos da órdenes y nosotros le damos vueltas espiritualmente hablando, ¿no? Característica de este Saulo es rico como el anterior, como político. No, este es un religioso influyente que tiene cartas y tiene palanca con la religión del momento para matar a los cristianos. Este es un religioso fuerte. Y Ananías dice: pues bueno, y mira lo que pasa. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: ¿cómo? Hermano Saulo. Miren esto es hermoso. Piense, ¿se acuerdan de la persona que les puse que pensaran que más odiaba a los cristianos a usted? Y usted apenas llega y lo ve, le dice: hermano, pirin, pin, pin. ¿Él era hermano ya? ¿Ya Saulo era hermano? No. Ananías lo tuvo que amar y decirle hermano para poder ir a hacer lo que tenía que hacer. O sea, Ananías tuvo que vencer el miedo que tenía, la desconfianza, y decir: si Dios me mandó es porque este man tiene un corazón adentro de ese asesino, de todo esto. Este man tiene un corazón bonito, yo voy a llegar. Y mire qué susto podría tener Saulo en ese momento. Va a llegar un cristiano que cree que yo lo voy a matar, y va a llegar con los taches arriba, primero a juzgarme y a tratarme mal, a decirme: qué belleza, ¿no? Por eso quedó ciego, por andar de matoncito. ¿Sí? Yo ahorita estoy siguiendo mucho la historia del chico de los Andes que mataron. Y pues como yo estudié tanto el caso Colmenares, porque sí, me obsesiono con esos casos. Ahora, entonces publican algo en redes y yo me pongo a mirar los comentarios. Ustedes vieran la gente. Que lo maten, debería existir la pena de muerte en Colombia. Que cojan a las otras 2 viejas que estaban con él. No que son tan... Y empiezan a decir una cantidad de cosas. O sea, la gente como con piedras en la mano para hacer justicia por mano propia. Pablo esperaba una reacción así, pero cuando llega Ananías y le dice: hermano Saulo, Pablo se le baja la guardia. Ya estaba ciego y él pensó que iba a ser juzgado, y le dicen: hermano Saulo. Él baja la guardia y pasa y hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si no hubiera sido por un Ananías, no tendríamos el Nuevo Testamento que tenemos a través de Pablo. Y Ananías sale de la historia. Hasta aquí llegó Ananías, pero fue fundamental. ¿Ustedes creen que uno tiene tesoros en el cielo cuando trae a alguien a Dios? La respuesta es sí, y es bíblico. ¿Sí? Pero ustedes pueden traer
a la iglesia o hablarle a alguien que va a hacer y va a despegar y va a ser un tipo de un avivamiento o una mujer predicadora que va a ir a las naciones. Uno nunca sabe, porque se necesita un Ananías para que Pablo se convirtiera en Pablo y sintiera amado. Contexto a hoy en día. ¿Qué tipo de persona podría ser equivalente a este Saulo? Alguien del cual usted no cree que pueda tener perdón de Dios, porque a veces pensamos que hay gente que no puede tener perdón de Dios. No voy a decirlo para que ustedes no encasillen a nadie, pero recuerden que uno de los principios de esta iglesia, de los fundamentos de esta iglesia, es que aquí no juzgamos a nadie. Si llega alguien, voy a colocar algo que está en tendencia a desaparecer, que cree en los nazis, que cree en Hitler, que está en contra de todos los judíos y llega a buscar palabra, ¿cómo lo tenemos que recibir? Hermano Hitler, bienvenido. Toca, porque este era el equivalente al más malo de su época y lo recibieron. Nosotros aquí no podemos juzgar a nadie y lo que tenemos que dar es el amor que viene del Señor. Aquí no es que nos reunimos los santos para estar con nuestros santos para ser más santos, no. Todos estamos enfermos en un hospital donde llegan más enfermos, los recibimos y entre todos nos ayudamos a sanarnos. Eso es la iglesia, es una reunión para eso. Pero viene el jalón de orejas a todos nosotros. Última historia. Voy a la parte final y después, como en el videojuego, nos devolvemos. Mas a una hora hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por unos días. ¿Quién es el protagonista de esta historia además de Pedro? El centurión. Se pone buenísimo. Miren, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, este man, ¿qué cargo tenía? Era militar. Vamos a volver porque esto es clave. El primero, que era político y financiero. El segundo, un religioso. Y este tercero, un militar. De las tres cosas más bravas que le dicen a uno. Mire, en la mesa, en esta casa no se habla ni de religión, ni de política, ni de guerra. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Hay que hablar de todo, hay que ir a todo lado, hay que llevar la buena nueva, hay que anunciar el lugar a donde toque. ¿Por qué? Porque son personas de influencia. Son personas de influencia. Nosotros estamos llamados a anunciar la buena nueva y a predicar, ¿sí? Donde quiera que sea. Entonces, llega a la casa de Cornelio y todos los que estaban ahí recibieron. Pero listo, dio claramente una visión, ahora la novena del día. Entonces, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Explicación muy importante, que para mí fue súper revelador esto. ¿Por qué el ángel no le enseñó el evangelio a Cornelio? ¿Por qué tuvo que llamar a Pedro? Porque los ángeles no pueden, tienen prohibido predicar el evangelio. ¿Escucharon eso?
Eso tumba muchas teorías por allá que han escuchado, que vino un ángel y me reveló el nuevo evangelio y creó una religión basada en lo que un ángel me explicó. ¿Se puede? No. La labor de predicar el evangelio es única y exclusivamente de nosotros, la iglesia. Y está demostrado acá, porque si no, el ángel, ¿para qué manda a llamar a Pedro? Le dice: venga a ver, yo le explico lo que tiene que saber. Ya se le apareció, ya se le manifestó, pero él no podía, no tiene la autoridad para hacerlos. Para mí esto fue muy revelador. Claro, porque él no puede hablar de salvación porque él no experimenta salvación, ¿cierto? Él ve el amor de Dios y ya vio a Dios. Por eso para el ángel es más fácil amar a Dios, y aún así se rebelaron. Para nosotros es mucho más difícil. Todos los que ya aceptamos a Jesús, todos los que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, tuvimos que luchar contra nuestra carne que quería decir: pero usted ¿cómo va a creer en eso? ¿Sí? Y entre más ciencia tenga uno en la cabeza, más difícil es creer que Jesús vino, murió, resucitó, nos amó, fue y nos abrió una puerta en el cielo y nos está esperando a que lleguemos. Pero miren esto tan hermoso, nosotros tuvimos que tener fe para aceptarlo, creerlo y para enseñarlo. Pero para enseñarlo tenemos que ser enviados. Y Dios nos envía, ¿sí? Entonces envió a Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque antes estaba Pedro así. Ustedes saben cómo es Pedro, ¿no? Bocón. Tiene una visión de Dios y le empieza a mostrar Dios unos animales. Y Pedro, don religioso y bocón, le dice Dios: mata y come. ¿Y qué contesta Pedro? Jamás entrará en mi boca algo impuro. ¿Qué bocón? ¿Quién le estaba hablando? Dios. ¿Y qué le dice él? No llames impuro lo que yo he hecho puro. No llames impuro lo que yo he hecho puro. Y hay gente que habla así de las personas y de seres humanos. Usted no se junte, cuidado con esto, cuidado con los tatuajes, cuidado con los piercings. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ahora, no estoy mandándolos a que ustedes tengan tatuajes o piercing, ¿sí? Entiendan el contexto. Estoy diciendo a que no podemos andar juzgando a alguien o no hablarle a alguien por su apariencia, bien sea física o por sus creencias, incluso políticas. ¿Sí? Dios nunca nos llamó a juzgar a alguien por sus creencias políticas, ni hay un partido que sea el partido cristiano, no, señor. Cada uno es libre de creer en quien quiere y como quiere. Y por eso es una democracia, señores, para que uno entienda que uno puede votar a favor de alguien. Y no hay ningún candidato de la iglesia. Y les doy mi palabra que aquí nunca va a haber una prédica de por quién votar este año. Porque cada uno tiene el criterio y Dios le va a hablar para escoger quién es de acuerdo a las políticas. Eso sí, los vamos a invitar a que lean los planes de gobierno, a que pues el voto no es, ay, porque me dijeron. No, pues formémonos, porque eso es algo importante de nuestra vida. Pero no es una tarea de la iglesia como tal. ¿Sí? Entonces, ojo, Pedro tiene esa reflexión y cuando sucede esto dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, Señor de políticos, influyentes económicos, Señor de religiosos, que nosotros a veces le damos mucho palo a los que son religiosos, y Señor de todos los que están en la milicia, que a veces no entendemos. A veces no entendemos a la gente que está en la milicia y juzgamos a priori a la persona que habla sobre las decisiones que tienen que tomar estando en la milicia. Dios nos llamó. ¿Están convencidos de eso? Esa fue la charla pasada. Dios nos llamó. ¿Están convencidos que Dios los envió? Esa está más difícil. Esa está más difícil. Porque usted dice: ajá, si me llega a pasar la de Ananías, me da sustico. Si me llega a pasar la de Felipe, no me sé la Biblia. Y si me llega a pasar la de Pedro, mis prejuicios van a impedir que yo predique.
El envío requiere de un paso de fe nuestra. Ananías tuvo que tener fe. Pedro tuvo que vencer sus prejuicios e ir. ¿Sí ven cómo esto funciona de lindo? Tenemos una parte de aceptación de nosotros. No es solo Dios me llamó, Dios me envió y yo soy un robot. No, vamos a luchar. A mí también me da pena predicar, también. Hay gente que tiene unos estilos diferentes. El pastor Joel me decía, Yair, en Bogotá es diferente. Nosotros aquí hemos hecho campañas que hemos salido con un bafle a predicar en las calles. León de Judá, que es la iglesia, ellos se van a los partidos de fútbol y hablan con los barristas y tienen un estilo diferente. Me dice, tú en Salitre tienes otra estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? No sé, pero tengo que tener una estrategia. A mí me cuestionó esto un montón, me jaló las orejas. ¿Cuál puede ser la estrategia? Bueno, también utilizar las redes sociales, hablar donde quiera que estamos, ¿sí? O mirar Dios a dónde nos está llamando a hablar. Para que se congreguen en esta iglesia, no hay necesidad, donde les quede cerca, donde ellos quieran, ¿sí? Pero hablar a tiempo y a destiempo, porque Dios nos llama y nos envía. ¿Están convencidos de eso? Muy bien, vamos a ministrar. Señor, yo te pido hoy un favor especial. Que esta palabra sea tan significativa para toda la iglesia como lo fue para mí. Mientras la preparaba, yo sentía que me ardía el corazón porque he juzgado. Y a veces digo, ¿quién es merecedor o no merecedor de la gracia? Señor, pero hoy queremos que así como a Pedro tú le tumbaste esas vendas de prejuicio, trabajemos hoy en nuestras vendas. Que entendamos que tú nos quieres enviar a hablar a todo lado, Señor. Tú quieres que le hablemos a personas de influencia en la política, en la religión, en la milicia, en todo lado. Tú quieres que hagamos algo por ti y para ti. Y hoy venimos como iglesia, Señor, a decirte, aquí estamos, Señor. Danos espíritu de discernimiento para saber lo que tú quieres hacer con nosotros y con la iglesia. Camina con nosotros, Señor, y muéstranos qué es lo que quieres hacer. Permite que tu espíritu se una a mi espíritu, Señor, y ayúdanos a trabajar más para llevar tu reino donde quiera que sea. Señor, tumba todo prejuicio. Hoy te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos, a que sepas que cuentas con alguien acá en Ciudad Salitre, en el barrio en el que usted esté, en esta ciudad, en Bogotá, en Colombia. Cuentas con nosotros, Señor. Envíanos a hacer lo que quieres hacer, Señor. Y mientras cantamos esta canción, pidámosle a Dios que sea cada vez menos de nosotros y cada vez más de Él, cada vez menos Yair y más Jesús.